Buenos días. Sean bienvenidos a la sección de Workshop Transformativos del Congreso Académico de Diseño, CADI 2021, en el que hemos preparado una serie de actividades explorativas que proveen el escenario ideal para experimentar el mundo del diseño y entrar a la interacción desde múltiples perspectivas por medio de charlas, talleres y nuevos formatos experimentales. En esta oportunidad les presentamos este workshop, línea investigativa para un proyecto, de la cual lo hemos desarrollado los alumnos de la especialidad de diseño textil. Y bueno, le doy el pase a mi compañera Micaela y Manlio para que les puedan más o menos dar la iniciación. Gracias, John. Gracias. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Micaela Ravena y estoy con... Yo me llamo Manlio Falle y somos estudiantes de la Facultad de Moda y Diseño eh, Textil. Nada, mil gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Y el día de hoy, junto con Manlio, queremos como hacer esta breve introducción antes de empezar como con ya los trabajos y justamente con el tema principal, que es lo de la línea investigativa dentro del diseño de modas. Y antes que nada, con Manlio quisiéramos hacer una dinámica. Estamos dejando en el chat del Zoom un Jamboard para que ustedes nos respondan qué es lo que creen que es la moda, qué es lo que creen que es arte, moda y diseño textil. Y nos gustaría ver como algunas palabras claves que tal vez nos podrían ayudar como a empezar la conversa. Claro, como para ver qué piensan sobre el tema. Así que los esperamos. Ahí veo que hay gente ya conectándose al Jamboard. Y toda palabra es bienvenida, porque es un tema tan como amplio que realmente cualquier palabra que se les venga a la mente. Hay dos palabritas, tendencia, color. Estilo también. Estilo, procesos, Sí, tiene mucho que ver. experimentación, sueños materializados. Qué interesante. Experimentación, fantasía. Identidad. Ujú. Identidad, Signo cultural. conocimiento e historia también. Bueno, sí, abarca mucho. Expresión. Sí, sí, ¿no? Definitivamente es como No se puede súper encasillar en amplio. una sola. Sí. Nada, muchas gracias por ir dejando sus palabras. Creo que justamente esto nos va a dar como para que Malu y yo empecemos a hablar de manera introductoria un poco acerca de algunos procesos dentro de la investigación que nosotros utilizamos para crear en diseño de modas. John, no sé si pudieras como compartir la presentación. Bueno, yo voy a empezar. No sé si pudiera seguir. Ajá, voy a empezar antes de que mi compañero Manlio les explique un poco más acerca ya de lo que es la investigación dentro exactamente del proceso de crear indumentaria. Yo quería comenzar más que nada hablando un poco de la investigación dentro de algunos campos que tal vez en la industria de la moda actualmente no son tan conocidos o aún como que hay algunas ideas muy vagas acerca de ello. Y justamente quería como hacer hincapié en el análisis de tendencias y luego en la ilustración, que creo que son justamente dos temas que personalmente me interesan y también creo que dentro de la investigación tienen un papel fundamental. Primero que nada, una idea súper clave acerca de lo que es moda, para mí siempre ha sido que es una industria muy, y un sistema muy infinito, donde definitivamente hay una variedad, como ustedes han escrito ahorita en el Jamboard, de posibilidades y sobre todo de explicaciones, y todo esto realmente está ligado no solo a lo que es vestirse bonito, que en algún momento se creyó tal vez acerca de la moda, y tal vez algunas personas lo siguen creyendo, sino es que detrás de la moda realmente hay como todo este enganche con lo que es la sociedad, con lo que es también los cambios en el tiempo y con lo que es también la cultura y lo que también la gente expresa, ¿no? Y justamente este tema de la investigación, en primer lugar, creo que algo que está súper ligado a esto es el tema del análisis de tendencias, que es un campo súper interesante dentro de la industria de la moda, que es donde a través de nosotros poder hacer
una búsqueda de señales, de características, de expresiones que la gente realmente hace, nosotros comenzamos a darnos cuenta qué es lo suficiente como para poder plantear qué es lo que puede estar, como se suele decir, de moda dentro de algún tiempo, ¿no? Este proyecto que estoy presentando ahorita fue un proyecto que realicé justamente en el curso de análisis de tendencia junto con mis compañeras, y fue este ejercicio de a través de la etnografía digital, que considero que hasta fue súper interesante justamente en este espacio pandémico, donde fue entender que la gente se expresa actualmente en estos monstruos digitales que son el Instagram, el TikTok, y a través de ello entender cómo es que la moda se traduce a través de las nuevas expresiones y nuevas cualidades que las personas deciden mostrar para luego crear propuestas y entender qué es lo que puede venir dentro de un tiempo. Siguiente, por favor. Y nosotras lo que propusimos fue este análisis de tendencias, este análisis macro y luego micro, para otoño-invierno, y creo que es un punto súper interesante antes de comenzar la charla para darnos cuenta que la moda es tan variable y también tan ligada a lo que es las personas y lo que las personas deciden demostrar a través de su indumentaria, de su cuerpo y hasta también a través de sus redes sociales. Siguiente. Y otro punto también ya para darle pase al tema de la indumentaria que nos va a explicar Manlio, es que, por ejemplo, otro campo que también creo que es importante considerar es el tema de la ilustración, que creo que en nuestro caso, en el diseño de modas, tenemos también un papel bastante crítico, que es comenzar a dialogar con las nuevas posibilidades de figurines, que es en nuestro caso, estamos en una industria donde probablemente antes de no haber tenido esta oportunidad de investigación, creíamos que el único figurín que se podía utilizar es este figurín estilizado, alto y delgado, que usualmente vemos en el diseño de modas, y creo que justamente este proceso de investigar dentro de la ilustración de modas es que nos permite comenzar a darnos cuenta que la diversidad es algo que tenemos que comenzar a utilizar definitivamente en la moda, es algo totalmente necesario, pero para eso justamente necesitamos estar informados y entender que para poder tener este proceso, ¿no?, de ilustrar en la moda, tenemos que ser conscientes de todas estas nuevas cosas que tenemos que tomar en cuenta para respetar a la sociedad, ¿no? Siguiente, por favor. Y creo que también a partir de esta investigación que se hace, por ejemplo, en el caso de la ilustración, es también como puedes llegar como a un concepto interesante donde comienzas a darte cuenta que, como digo, la única posibilidad no es solo este figurín estilizado que conocemos, ¿no? Y comenzar a darte cuenta que tienes tantos caminos que realmente puedes experimentar, ya no solo con el figurín, sino con los conceptos, también con el usuario, con los colores, y comenzar a crear un poco más allá, que eso es lo que creo que es la moda también, ¿no? Derribar estos estigmas que podemos tener usualmente en este sistema tan criticado a la par, que tan como bonito que creemos, ¿no? Y sí, creo que es como, bueno, una introducción que quería decir antes de empezar esto, como para que tengan una idea de lo que puede ser esta investigación dentro de esta industria tan rica, y le doy el pase a Manlio, que creo que también nos tiene mucho que contar sobre lo que es la indumentaria. Sí, bueno, yo más que todo iba a hablar sobre los procesos de investigación. O sea, como ya mencioné, Micaela, existen temas variados, temas infinitos en los que las colecciones se pueden basar, pero siempre los procesos deben de estar ordenados y siguiendo una ruta para que la colección, el producto final, llegue a ser súper cohesivo, se comprenda bien el mensaje que se quiera dar y tenga como que una estética propia, ¿no? Entonces, casi siempre se sigue una ruta de una idea inicial, una idea principal, que se va desarrollando y se va ramificando para generar un concepto, un partido conceptual que tenga sentido en base a esta idea principal, ¿no? Ya después de tener más o menos clara la idea de concepto, usualmente se lleva ya a la investigación visual y la investigación con imágenes, generando distintas composiciones para poder expresar lo que uno quiere mostrar en la colección. Pero yo creo que hay un punto en el que varía mucho el logro de experiencia personal, porque cada persona lo desarrolla de manera distinta cada uno tiene su proceso, ¿no? En mi caso, yo soy una persona más visual, más gráfica, y me centro mucho más en mis referentes y en mis formas y proporciones de forma más gráfica. Hay personas que lo hacen de manera más manual, van de frente a la experimentación material, experimentando con siluetas, con formas, ya directamente con el material que quieren aplicar. Entonces, no es un proceso netamente cerrado, sino que es un proceso
muy fluido, y dependiendo de la persona y el artista o diseñador, cómo quiera explayarse y cómo se sienta mejor con su proceso, o sea, con tal de que el resultado salga bien, pero siempre es bueno tener la idea inicial, el tema inicial y el partido conceptual desarrollados antes de poder desarrollar cualquier forma, ya sea visual o física, de las colecciones o de la indumentaria, ¿no? Pasando. Sí, como mencionas, o sea, todo lo que incluye en la indumentaria es muy importante. Desde, por ejemplo, acá vemos el trabajo de una compañera que habla sobre los jóvenes que vienen de estas comunidades, de esta comunidad Nikkei, que son jóvenes que tienen descendencia japonesa. Y específicamente ella habla sobre toda esta forma de prendas occidentales, prendas que les van a ser útiles para este usuario en específico, pero también teniendo esa carga cultural, esa carga importante que es para uno, su identidad en sí. Cómo puede ponérselo en la prenda, como vemos estas formas del kimono en las mangas, como vemos estas formas de abanico de color rojo tan importante. Y esto, toda la información que va teniendo en sí, va recopilando, todo lo coloca y como siempre nos mencionan, como si fuera un ovillo de lana, de tanta información para poder hablarlo en un solo lenguaje, ¿no? En un lenguaje que cualquiera lo pueda entender. También algo muy importante es que cuando hacemos una pieza, digamos, esta pieza textil o esta prenda en sí es como el pico de un iceberg, como lo vuelvo a repetir, todo ese hielo que hay debajo es toda la información que hace para que esta prenda tenga, digamos, todo ese poder de construcción, todo ese poder que tiene para poder decir un lenguaje, una información destacada. Luego también las prendas funcionan muy bien debido a que podemos hasta destruir lo que ahora se está tratando de bajar, es esto de la heteronormatividad, cómo las prendas, específicamente en una sociedad, cómo todo está limitado y cómo antiguamente, por ejemplo, acá se hace presente también las prendas, digamos, neoclasicistas, también lo del barroco, para poder romper esa masculinidad y liberarla. Y también poder tener esta carga histórica, como son las mangas lechuga, las mangas encebolladas, que son partes de una historia de la cual para poder plantearla ahora y satisfacer a ese usuario que tenemos que tener una investigación concisa, una investigación profundizada, para que esto tenga relevancia al poder decirlo, al poder también todo lo que es la información del barroco, la información del camp, que son estas exageraciones en las prendas para poder satisfacer al usuario del que estamos hablando, al usuario del cual. Entonces vamos a poder conversar ahorita un poco con nuestra compañera María Talia y conversar sobre específicamente cómo es lo que ha hecho con su concepto, con su proyecto, que es Artrópoda, que es un proyecto muy interesante, muy rico, juega mucho con las paletas de colores, con las formas, con también esto del mundo drag. Entonces, ¿cómo estás, María Talia? ¿Puedes contarnos un poco sobre tu Hola, ¿qué proyecto? tal? Sí, Buenos días. buenos Sí, días, María Talia. bueno, Artrópoda es un proyecto que nace en cuarentena y es esta mezcla de las artes visuales y con las artes escénicas, que son parte de mi vida. Y nace también de esta fascinación que tengo por la entomología, que es el estudio de los insectos. Y más que todo es también jugar con las identidades. Entonces, lo que me ha permitido la carrera, ¿no? Es, bueno, claro, la cuarentena nos encerró, entonces dije, bueno, si no puedo salir, voy a crear mis universos en mi hogar, con mi imaginación. Entonces empecé a jugar con la imagen, con el color, con el maquillaje, ¿no? Empecé con esta idea de la desrostrificación, ¿no? Empezar a, de cierta manera, descuartizar mi rostro, ¿no? Y transformarlo en estos universos macabros muchas veces.
En algunos momentos empecé utilizando el color rojo, que es un color que he utilizado antes también en proyectos que son de indumentaria, ¿no? Y que es un color también, creo que más que todo es este uso del color, ¿no? Que es muy comunicativo, ¿no? Empecé con el rojo, como te digo, que está relacionado más que todo a la sangre, ¿no? Que es como estos universos más tenebrosos, y luego, ¿no? Cuando empezó toda esta idea de la transformación en criaturas, tomé el pop, ¿no? Que Claro. es lo que me encanta, estos colores súper vivos, ¿no? Claro, juegas Y, mucho con esta, la rueda cromática, específicamente colores monocromáticos y lo demás. Sí. sí, Imagínate. y Sí, continúa. sí, no, y más que todo es eso, ¿no? Es un proceso bastante lúdico, ¿no? Es no solo quedarme en algo y cerrarme, sino más bien explorar todas mis pasiones, ¿no? Y ver qué sale, prueba y error, ¿no? Muchas veces Claro, en el proceso, ¿no? Uno se equivoca, ¿no? Pero lo lindo es aprender, ¿no? Y explorar siempre y ir descubriendo, ¿no? Tus universos personales, tu propio estilo, ¿no? Y es alucinante, en verdad, lo que uno puede explorar, ¿no? Cuando te conectas bastante con tus gustos personales. sí, todo este mundo que has creado, cuando sacaste, por ejemplo, esto de la metamorfosis, me pareció alucinante cómo en tu cuenta de Instagram, cómo traes a este usuario y metes en todo esta, digamos, no sé si pesadilla, pero todo tu mundo, están los insectos, las arañas, muy interesante cómo juegas con todos los colores y la vibración que sí que causas. Muchas gracias, María Talia, por poder Muchas gracias a ti. compartir. Bueno, y ahora le damos pase a nuestra compañera Valeria Zambrano. No, perdón, sí. Hola, ¿se escucha Hola, bien? Valeria. Espero que no se Sí. corte. Ya, genial. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Valeria de Carlo. Yo también soy estudiante de la especialidad de arte, moda y diseño textil. Actualmente estoy ahorita en la recta final de la tesis. Pero bueno, el proyecto que se ve proyectado en la pantalla se trata de cybernostalgia, o es una especie de colaboración mía con la alumna también de la facultad, Paula Tolmos. Ella es de escultura. Este proyecto formó parte del curso de proyectos de comunicación visual también de la especialidad, y el objetivo era crear toda una editorial a partir del stylist. Y sí, fue bastante retador porque de hecho ella es escultora, yo soy diseñadora, y era buscar, ¿no?, en la estética de ambas algún punto o vínculo o algo parecido para poder crear este nuevo universo, ¿no? Y de hecho que sí lo encontramos, porque sus ilustraciones son como bastante orgánicas, tienen un trazo como bien bonito, bien naif también, y creo que eso también se aprecia en mis prendas, que son como súper referentes al mundo, a la infancia, pero también al orgánico. Entonces era más o menos buscar eso, ¿no? Pero aparte también las dos comenzamos a plantear cómo es que eso se puede aplicar quizás en este contexto de aislamiento, ¿no? Porque obviamente no nos pudimos ver en el proceso mismo, pero de hecho nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo quizás fue la última vez que vivimos algo bastante similar, que era crear en nuestro cuarto con lo que podíamos y también estar, no sé, conectadas a una computadora tanto tiempo? Y dijimos que, bueno, creo que fue cuando éramos niñas, ¿no? De hecho, nos pasábamos quizás todo el día en nuestro cuarto dibujando, llenando cuadernos, pero también invertíamos un montón de tiempo en estos juegos en línea como puede ser Barbie.com, o bueno, en fin, toda esta estética cyber de los principios de los años 2000, ¿no? Y hacer esta especie de metáfora de que en esos juegos se creaba un mundo, se creaba tu propia identidad quizás en este cyber, y es lo que ahora quizás en nuestro arte, en el trabajo que hacemos ahora, también es crear esta nueva identidad, crear este nuevo universo, ¿no? Y prácticamente se basó en eso el trabajo, ¿no? De poder hermanar quizás la ilustración con la moda, conceptos diferentes, pero ya en el stylist y en el nuevo concepto que creamos, que es este vínculo con la nostalgia, con la virtualidad,
crear cyber nostalgia, ¿no? Sí, eso es. Muchas gracias, Valeria. Bueno, Gracias, John. me parece muy interesante también el proyecto, de todo cómo te basas en esto que es el cyber, cómo es cuando nosotros éramos pequeños, y Sí, también los referentes claves, perdón, que tienes cuando haces toda esta argumentación. sí, de Gracias. hecho que fue una investigación súper larga porque no encontrábamos las páginas web. Eran como, o sea, algunas ya no estaban como válidas en el internet, ¿no? Y de hecho que tuvimos que hacer una investigación súper para encontrar estos elementos que podríamos de alguna forma introducir en toda la gráfica de la editorial. Pero sí. Sí, Gracias, es John. un arduo trabajo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. ahora le damos el pase a nuestra compañera Nicole, que nos va a explicar un poco más sobre cómo es de los sombreros con una carga cultural muy importante y cómo lo trae ahora. Adelante, Nicole. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ronald. Bueno, este es mi trabajo de tesis, igual que Valeria, yo estoy ya también egresando. Y este trabajo trata de evidenciar el gorro de 4 puntas. Nació desde un interés desde el 2018, cuando en el curso de Historia de la Indumentaria, junto con mi profesora Aranzazú, que hoy en día es mi asesora, nos mostró un montón de indumentarias ancestrales y dentro de ellas el gorro de 4 puntas, el cual quedé fascinada como amor a primera vista, con tan solo ver lo rico que era en su, digamos, visualmente, ¿no? Cómo se veía. Y luego, tras una pequeña investigación por un trabajo grupal, pude aún más enamorarme de él porque conocí que la técnica trabajada era bastante compleja, qué es lo que estaba detrás, medio codificado en estas iconografía, que estaba teniendo como un recurso bastante matemático y súper limpio, proveniente de la cultura Wari, Tiahuanacu. Entonces, eh, ahí es donde me pregunté, ¿cómo no conocía esto antes? Y cómo esto no suena tanto como el chullo, como la jikja, como el unku. A partir de eso, decidí medio intercarme con algunos profesores me comentan, pero un intercambio positivo, porque no lo solté hasta hoy en día, que ya pasaron casi 3 años y se ha vuelto mi objeto de investigación de tesis, ¿no? Y bueno, la metodología que seguí fue la metodología de doble diamante, que me permitió tener un proceso bastante flexible y poder conceptualizar el proyecto desde la unión con el COVID-19, porque lo que buscaba, si bien era que los peruanos del contemporáneo de hoy en día y se identificaran con el gorro de 4 puntas, quería que lo hicieran de una forma orgánica, alineándose de una forma también emocional. Y sin duda la pandemia, la metodología de doble diamante. Eh, eh, gracias, Regina, por tu pregunta. Y la pandemia es algo que a todos nos ha afectado de muchas maneras. Todos hemos tenido, sean historias positivas o negativas, una afectación por esta pandemia. Así que todos podríamos identificarnos con ella de alguna u otra manera y creo que fue como el match perfecto para que las personas pudieran, digamos, transmitir o hacer su propia versión del gorro de 4 puntas a través de talleres virtuales, que ese también fue otra de mis metodologías, el taller virtual como metodología de investigación, que me permitió tener observación participativa, tener un ambiente bastante íntimo, donde las personas podían conectar desde que trabajaban su propio gorro de 4 puntas, aprender a hacer tu propio gorro de 4 puntas, conocer la técnica, que es en sí al comienzo lloras un poco porque es difícil, sí, pero luego terminas con una satisfacción tremenda y te encariñas mucho con tu gorro. Desde esa conexión misma a transmitir y trasladar tu historia, tus emociones sobre la pandemia, tener implantar tu propio imaginario, como entonces en el periodo prehispánico, Wari y Tiahuanacu lo hacían, ¿no? Entonces,
Esto incluso también me permitió tener un momento de autodescubrimiento, pues me di cuenta de que me gustaba interactuar con las personas y que esa metodología, el poder tener estos talleres virtuales e interactuar con personas, me permitía alinearme más a mis gustos. Entonces era algo que poco a poco fui descubriendo y que creo que, justo como María Talia comentaba sobre su trabajo, es interesante cómo las cosas empiezan a fluir de una manera tan orgánica cuando empiezas a trabajar en base también a tus gustos. Y obviamente uno no sabe conociéndose del todo, hay muchas cosas por aprender también. Para saber esta línea tuve que averiguar sobre metodologías, y por eso es importante siempre tratar de abastecerse y ampliar tu rango de conocimiento lo más que puedas para poder justo tener de dónde agarrarte, por así decirle, y saber qué es con lo que más te identificas, ¿no? Y bueno, fue muy bonita esta experiencia, pues tuve ya hasta ahora dos talleres virtuales, como pueden ver en el pantallazo. A partir de eso yo no hice una colección meramente, más lo trabajé de una forma como una pieza artística, que es algo totalmente válido en nuestra carrera, así que es otra manera también de explorar lo que es el textil, ¿no? Y también unificarlo con nuestra identidad cultural. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía para comentar. Sí, es muy interesante todo lo que haces con estos gorros que, como mencionas, tienen una carga, o bueno, se han hecho específicamente por algo y que ahora lo estás para nuestros días reproduciéndolo de la misma manera, ¿no? Sí, lo interesante es cómo, a pesar de que tenía participantes del taller que por ahí que lo vieron, o por ahí que les comentó, fueron a alguna charla, o porque alguien era arqueóloga, estudió arqueología, tenían como la noción del gorro de 4 puntas, pero no sabían mucho más allá, y que a partir de este taller hubo como este interés de seguir buscando sobre él, de ir a los museos con todos los protocolos de bioseguridad, claramente, y emocionarse al ver alguna seña o algún gorrito que en sí, como que en los museos muy pocos está, y a veces no siempre es el gorrito, la mayor parte está en el extranjero, y las colecciones grandes, por ejemplo en el Met, en el Museo del Metropolitan en New York. Y bueno, algo también que me estaba olvidando de comentar como mi proceso de investigación era que no encontré mucha información, en realidad. Era también parte de mi preocupación de cómo este gorrito no se estaba como haciendo más conocido, ¿no? Entonces, utiliza solo la forma del gorro, incluyes la iconografía. Bueno, justo hablando de la iconografía, lo que hice fue utilizar la metodología de análisis formal. Se puede ver un poquito en la pantalla cómo hago estas líneas, este estudio geométrico de los gorros, y a partir de eso especulo, porque como les comentaba, no encontraba información basta de este gorro, y mucho menos peruana. Eso fue lo más lamentable. Por ahí que encontré un boletín arqueológico, pero que se basaba principalmente de estudios desde Chile, porque como pueden ver en el mapa, este gorro estuvo en Huaritiguanacu, que tenía abarcaba zonas que hoy en día son Chile, Bolivia y Perú. Entonces, un poco de la tarea del investigador, ¿no? Es también en base a otras herramientas como el análisis formal en mi caso, y además de hecho también relacionarlo con contextos históricos, ir de alguna forma especular desde mi perspectiva como diseñadora. Y en sí lo que hice fue, contestando tu pregunta en el chat, enseñarles a hacer el gorro como una base blanca, como se puede ver en el dibujo, y ya luego, si bien yo les enseñaba información teórica sobre los gorros cada sesión en la que compartíamos, en la parte práctica ellos ya decidían cómo transformar este gorrito intervenirlo a su criterio, ¿no? Con esta información de la pandemia, que cada uno tenía como una historia para contar. Y bueno, en sí la iconografía no
la quise tocar mucho, sino más bien los estilos de cómo es el gorro, pero sí un poco como especulando, me di cuenta de que mucho se trabajaba la expresión geométrica o abstracta del dios de los báculos, y hasta una abstracción maravillosa que me queda como anonadada porque no lo había entendido hasta que no hacía mi propio análisis, ¿no? Claro, Nicole. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas o si ya respondiste la mayoría. Bueno, Carmen, hola Carmen, si quieres seguir con este tema más abierto. Me Bueno, refiero o sea, trabajarlo como un producto específico para un público específico, no sé, porque esto ha sido como una experimentación para ver cómo es que funciona la forma del gorro, qué cosas siente cada uno y plasmarlo en el gorro, o sea, cosas siente cada uno de la pandemia y plasmarlo en el gorro, pero me parece bien interesante porque a mí también me encantan estos gorros, los he visto y siempre me han llamado la atención, sí. pero sería bien interesante de repente hacerlo como un producto ya para un público específico, hacer un estudio de un benchmarking, no sé, un estudio del público, a ver dónde se puede colocar ese tipo de producto, ¿no? Sí, de hecho, en realidad, como les comentaba, esto lo vengo investigando desde el 2018 y he pasado por diferentes procesos, ¿no? Dentro de ello, he realizado un proyecto más chiquito para uno de los ciclos en el 2019, en donde utilicé el gorro de 4 puntas como base para hacer una colección de ropa de niñas, que era mi hermanita. Mi hermanita era mi usuario. Entonces, la prenda vector, que es a lo que llamamos la prenda base, que a partir de ello nace como que el resto de la conexión, como que es la más llamativa o interesante normalmente, fue un saco que tenía como esta capucha de 4 puntas, combinado con esta iconografía. Ahí sí toqué como, hice una, digamos, una apropiación correcta, que más se le puede decir una transformación cultural de la iconografía, pero trasladando el imaginario de mi hermana, que en ese entonces era como los corazones, el unicornio, las sirenas. Entonces ese era su imaginario, y así como el imaginario de los Tiwanaku y los Wari era el dios de los báculos, y por eso ponían como este tipo de triángulos cuadrados haciendo figuras zoomorfas o figuras antropomorfas. Ese era el imaginario de mi hermanita, y traté de hacer como una especie de paralelo con colores más llamativos que a ella le gustaran, ¿no? Y creo que esa parte también me interesó, porque sí, creo que el hacer, introducir la semillita del conocimiento en los niños, creo que es incluso más potente porque replica hacia los padres, hacia los adultos, ¿no? Que son los que son responsables de ellos, y así también ellos aprenden. Igual, por temas de la pandemia y todo eso, decidí trabajar esta vez en mi tesis con adultos, y el resultado me gustó también un montón porque se pudieron abrir bastante emocionalmente y compartir conmigo un montón, ¿no? Y todos aprendimos un montón. Muy bien, muy interesante. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Nicole, por participar con nosotros. Gracias. Y nos comentas en un futuro cómo va este proyecto. Gracias, Genial. Bueno, Gracias. ahora, igual, muchas gracias. Ahora vamos con nuestra compañera Verónica, que nos va a enseñar un poco sobre todo su proceso de cómo crea estos materiales que en un principio no son textiles, pero para romper, digamos, esas ideas de que es necesario utilizar tela para hacer prendas, hasta poder crear nuestra propia tela, nuestro propio material para poder vestir. Adelante, Verónica. Hola, hola John, hola. Bueno, hola a todos, en verdad, gracias por el Bienvenida. espacio, por la invitación. Y sí, yo les quería comentar en realidad el inicio de todo este proyecto, que fue tratar de, o sea, la primera intención era tratar de separar el constructo visual que generalmente tenemos de acercarnos a la moda o cualquier tipo de estética, pues, generalmente relacionándolo con la apariencia. Y bueno, a partir de ese como que deseo inicial empezó a abrirse todo este concepto de lo estético en realidad, que es aquello que puede ser percibido por los sentidos, y cómo esto que es percibido por los sentidos tiene esta relación tan cercana con el cuerpo, porque nosotros literalmente los diseñadores de indumentaria o textiles solemos vestir el cuerpo básicamente,
Entonces, tener esa relación tan cercana entre cuerpos, sus sentidos y esta estética que estaba como tratando de empujarla o cuestionarla más que nada, a que no sea solamente algo visual, porque generalmente nos impactan los colores o ciertos estímulos que solo responden a la vista, fue que empezó a abrirse como que todo este panorama del marco teórico, ya como que entrando a la tesis y también como diferentes exploraciones. Y acá básicamente yo me baso en la experiencia sensible, que es la experiencia que puede ser tanto estética, sentida por los sentidos físicos, y la experiencia sentida más como internamente, que ya refiere al proceso creativo. Y hay varias como que conclusiones, o no sé, subconclusiones de repente en medio de todo este proceso, como que el proceso creativo en los diseñadores nos sirve para autoconstruirnos, en el sentido de que nosotros estamos proponiendo desde nuestra propia experiencia personal, y cómo esto a la vez se une con la percepción sensorial que podemos tener del entorno. Entonces, en realidad, al tener como ya definido este concepto de experiencia sensible, que era el eje de toda mi propuesta, empecé como a buscar diferentes formas de acercarme a una experiencia diferente, por llamarlo de alguna forma, que no necesariamente involucre el textil que ya conoce mi cuerpo, sino que pueda existir como algún tipo de cuestionamiento más allá, o sea, que genere este shock que también utilizo en la construcción de mi concepto, que esto, para entenderlo y para posicionarlo mejor, tomo como referente las palabras de una historiadora y filósofa que es Susan Buck-Morss. Ella menciona que la experiencia estética básicamente es cuando nosotros percibimos con los sentidos, pero al final esto activa la memoria. Si tiene como que algún recuerdo, se guarda como aprendizaje, y si no tiene un recuerdo, genera este shock, esta sorpresa que generalmente tenemos cuando no conocemos lo que estamos viviendo. Entonces, justamente por querer conseguir este shock, es que empiezo con estos biomateriales, que fue un proceso de prueba y error constantemente, y ahí es donde yo me permito explorar el proceso creativo desde otra perspectiva, porque generalmente, o al menos todo el tiempo que había estado como que preparando esas colecciones o en los cursos de la universidad, generalmente utilizaba el método doble diamante, que me ayudaba y me encaminaba como, si tengo una idea, luego como esto empiezo a abrir y a buscar más referentes, luego vuelve a cerrarse y vuelve a abrirse. La investigadora es Susan Buck-Morss, y bueno, su libro es en realidad un análisis al libro de Walter Benjamin sobre la experiencia y, bueno, el aura en el arte. Y bueno, se llama Estética y Anestésica, por Susan Buck-Morss. Y bueno, como les comentaba, es todo incluyo este shock en el proceso creativo, y bueno, una vez que ya estaba como, no voy a decir acostumbrada, pero que ya tenía como que más conocimiento en este método de doble diamante, cuando intenté aplicar esta metodología a este proyecto, como que choqué. Literalmente choqué, porque yo conocía la metodología desde las telas y sabía que primero tenía que remallarla, por ejemplo, para luego poder coserla. Y cuando intenté remallar o coser este material, me di cuenta de que realmente no estaba funcionando como debería funcionar. Entonces, la idea era como desaprender lo que se había aprendido. Realmente fue una experiencia para mis sentidos, pero también, como había comentado en un primer momento, para mi propio proceso creativo, porque ya no era cojo la tela, la coso, la corto y planteo mi colección, sino realmente era toda esta búsqueda de primero, qué materiales voy a utilizar para impactar. Utilicé hierba luisa para que pueda ser el material olido, utilicé anís, también por la misma razón, arena, agua de mar, y diferentes como que materias primas que me puedan dar como que diferentes formas de sentir desde los sentidos físicos. Pero por el otro lado, también tenía todo este proceso de que no sabía cómo iba a responder el material que estaba utilizando. Entonces, era un entrar o sea, era una prueba y error constante, totalmente. Entonces, cuando me di cuenta que la metodología no podía funcionar correctamente con la experiencia que estaba proponiendo, traté de ya no encasillarla como en un proceso lineal, sino realmente aplicar esta experiencia sensible que les había comentado brevemente al inicio, que es simplemente dejarse llevar por el proceso. Y ahí, cuando
abrí este panorama y le di libertad a mi proceso creativo, es que empezaron a salir como que esta colección que ven acá, que ya entrando literalmente al proceso orgánico, que también tienen los materiales, y el proceso creativo, es que se planteó esta colección. Como les comentaba, trata de involucrar la mayor cantidad de sentidos, incluso algunas prendas son comestibles. Bueno, básicamente toda esta prenda acá es comestible, a excepción de la parte de la espalda, que fue hecha con jabón orgánico, para poder lograr estas texturas de burbujas. Y esto también parte desde, al darme cuenta que este proceso creativo que estaba proponiendo era orgánico, porque no podía ser lineal, y no estoy diciendo que los procesos creativos en general no sean orgánicos, pero este en particular no me permitía ir como comúnmente hubiera ido. Y por el otro lado tenía esta materialidad también que es, bueno, orgánica, porque es todo con componentes naturales. Entonces, traté de aterrizar este concepto de orgánico a la colección y hice esta relación entre los tejidos. Por eso es que también podemos ver ahí el tejido como técnica, que es, en indumentaria utilizamos tejidos para empezar a construir, y en biología también los tejidos pues nos construyen. Entonces hubo como que bastantes momentos en donde la biología, no sé si biología como tal, pero este acercamiento a algo más corpóreo se relacionaba como que con la moda o con la indumentaria. Y bueno, como esto al final, esta unión interdisciplinar nos dio como un resultado que a mí me retó como diseñadora, porque no conocía, como les digo, el proceso de estos materiales, y también retó como que los sentidos al momento de usar la prenda, de experienciarla, básicamente. Y bueno, eso fue en verdad como conclusiones. Al final creo que simplemente me di cuenta de que el proceso creativo es este espacio que necesita de, a veces no simplemente la lógica. Incluso creo que en la diapositiva anterior había una frase que me guió durante todo el proceso, que era, no tiene que ser lógico, tiene que ser experiencia. Y eso es básicamente lo que aprendí particularmente de este trabajo, ¿no? Que va más allá de querer encasillar en si funciona o no funciona, porque la función también es algo que se cuestiona, y que la moda también cuestiona, sino el hecho de que esto tenía que ser una experiencia que rompa con el shock, y que también es parte de nuestra labor como diseñadores. Y bueno, eso me permitió también hacer toda esta exploración. Y bueno, eso sería, ¿no? Sí, muchas gracias, Verónica, por participar. ¿Hay alguna pregunta sobre su proyecto Me en sí? gustaría hacerle, o sea, un comentario. Me parece bien interesante el cómo has hecho esta investigación sin utilizar, como tú dices, telas ya que todo el mundo utiliza, ¿no? Porque me parece interesante porque cambia la concepción de la moda, o sea, del sentido de las prendas, ¿no? Porque las prendas normalmente las confeccionamos con telas ya establecidas, pero esto es como buscar hasta el material desde un punto de vista sensorial, donde el cuerpo se hace como para comunicar cosas a través de este elemento que te transmite algo, ¿no? Que tú lo tocas, inclusive dices que hasta lo comes. Entonces es una forma diferente de ver cómo se puede enfrentar a la moda en un futuro, ¿no? Porque inclusive este es un camino, también están las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías, la ropa interactiva, o sea, hay tantas cosas para explorar ahora que me parece bien genial que hagan este tipo de investigaciones. Sí, para en verdad completar lo que habías comentado, justamente es eso, en verdad era una búsqueda, o sea, más allá de mi opinión personal sobre la moda, en sí el hecho de que a veces la consideramos algo efímero y todo eso, la moda como creación de indumentaria en verdad es un camino súper amplio. Y si lo enfocamos como, no quiero decir correctamente, pero si lo enfocamos sosteniblemente, se abren panoramas como que bien interesantes a futuro, que también es nuestra labor, creo, ser conscientes de la situación que tenemos ahorita, con cambios climáticos, con un montón de situaciones, y pues tratar de como que generar nuevas ofertas también al mercado. Ajá. Está con la línea de la innovación y la transformación, porque la cuestión no es repetir, sino hacer cosas diferentes, ¿no? Está bien bacán. Gracias, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Verónica, por estar Gracias. presente y participar con nosotros. Y bueno, eso sería, creo que la mayoría. Siempre debemos recordar que
no diseñamos solamente prendas, sino siempre pensar en el cuerpo que lo usa, en el futuro así, porque ahora todo el mundo de la sostenibilidad, que es muy importante por todo lo que la ONG ha presentado, y tenerlo consciente de que también la moda es la segunda, digamos, el segundo problema que es tan contaminante y que nos afecta a nosotros. A nosotros que, bueno, vamos a llegar a vejez, pero también a nuestro futuro, a nuestra descendencia. Entonces, tenerlo presente siempre. Bueno, en sí, quería dar el cierre. Muchas gracias por participar en nuestro workshop de línea investigativa para un proyecto. Y nuestro agradecimiento especial es para todos nuestros compañeros que han podido dar su tiempo, dar como compartir sobre lo de su tesis, sobre que es algo que todavía no está, digamos, terminado, pero nos han podido brindar nuevas formas de cómo podemos investigar, ¿no? No el simple hecho solamente, como les había dicho, de copiar y estar investigando algo que ya existe, sino como Verónica, que ha podido también a los recuerdos, como Valeria también, que todo lo que hemos vivido para ponerlo ahora. Entonces, bueno, sin más nada que decirlo, los invitamos a participar en las actividades que van a suceder en estas horas y sigan en el CAL. Muchas gracias.